Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bien que en esta ocasión nos demos la oportunidad una vez más de que permitamos en nuestros corazones de que Dios nos hable. Es importante abrirle nuestro corazón a Dios, abrirle nuestro oído. Y así como la palabra de Dios dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón como lo hicieron en el desierto, como lo hicieron los israelitas en el desierto. Entonces, lo importante es que tengas un corazón dispuesto, un oído disponible a escuchar la voz de Dios, porque el Señor hoy te quiere hablar de una manera preciosa. El tema de hoy se llama la prosperidad del alma. La prosperidad del alma. Pero ¿de dónde nace el tema? ¿De dónde nace este tema que Dios me dio? Este tema nace de este versículo. Tercera carta de Juan 1:2. Tercera carta de Juan 1:2. Su palabra dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, imagínense lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dice, amado. Ahora, si pudieras ahí poner tu nombre, no sé, Juan, Carlos, María, en esa parte donde dice amado, yo por ejemplo pudiera poner mi nombre, Víctor. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Verdad? El deseo de Dios es que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas, en todas las áreas de nuestras vidas. El deseo más grande de Dios es que a ti y a mí te vaya bien. ¿Verdad? Su palabra dice, porque yo sé los planes que tengo para ti. Dice, planes de bien y no de maldad. Planes de victoria, no de derrota. Entonces es el deseo de Dios, es el deseo de Dios que tú tengas prosperidad en todas las áreas. Dice, y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, qué importante es que tú y yo nos demos cuenta. Dios no quiere desgracia para ti. Dios no quiere calamidad para ti. Ciertamente es que todo esto que se ha acontecido no es lo que Dios desea. En efecto, Dios es soberano y una cosa es que Dios permita la desgracia y otra cosa es que Dios desee que a ti te vaya mal. Entonces, por eso es que es la voz de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Ese es el deseo más grande de parte de Dios para ti y para mí. Pero sabes, ahora yo quisiera definirte lo que significa la palabra prosperar. Desde el Hebreo 67:43, prosperar se dice saleach, saleach. Y esta palabra lo que significa en español es triunfar y prosperar. Entonces imagínense lo que te está diciendo la palabra de Dios. Amado, yo deseo que tú triunfes y que prosperes en todo lo que emprendas. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Dios quiere verte triunfar. Dios no quiere verte derrotado. Dios no quiere verte aniquilado. Dios no quiere verte cabizbajo, caminando de una manera derrotada. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Dios quiere que tú triunfes, Dios quiere que tú alcances la victoria. Ahora, yo quisiera definirte acerca de la palabra alma. Alma, en el hebreo se dice nepesh, y esto lo que significa es alma, ser, vida, persona o corazón. Ahora yo quiero decirte algo. Cuando el significado de la palabra dice corazón, no se refiere a este órgano que está bombeando sangre. No se refiere a este órgano, sino se refiere a nuestra mente. A nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que hay en nuestra alma?
Pues en nuestra mente está el asiento de todas nuestras emociones, de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros sentimientos. Es también el área donde nosotros tenemos esa capacidad cognitiva. Es ahí donde está todo eso que nosotros no podemos ver, ¿verdad? De las personas. Están sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su capacidad cognitiva, su capacidad de aprendizaje. Eso es lo que significa alma. Entonces, ahora vamos a ver a diferentes tipos de almas en la Biblia. Diferentes tipos de almas que la Biblia nos muestra y que nosotros tenemos que aprender mucho de esta variedad de almas que vamos a estudiar en esta ocasión en la Biblia. Como primer alma tenemos a las almas abatidas. Almas abatidas. Y nos vamos a ir al Salmo 42:5. Y David decía en sus momentos de intimidad que él podía tener esa comunicación, esa comunión con Dios. Y él escribía y decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? Decía David. David le hablaba a su alma, David le hablaba a su corazón, a sus pensamientos. Y le decía: ¿por qué te abates? ¿Y sabe lo que significa la palabra abatido? La palabra abatido, desde el griego 2601, se pronuncia como katavivaso, en donde el prefijo kata significa hacia abajo, tener la mirada hacia abajo, y vasis, caminar. Esto significa caminar en continua derrota. ¿Y cómo es eso? Cuando tú estás derrotado, cuando tu ánimo está abatido, tu mirada está cabizbaja. Caminas de continua derrota, caminas con la mirada hacia abajo y no puedes levantar la mirada. Entonces eso es lo que significa la palabra abatido. Por eso es que David le decía a su alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te dejaste vencer? ¿Por qué te dejaste derrotar por esta adversidad? ¿Verdad? En ocasiones cuando nosotros estamos deprimidos, estamos completamente abatidos, derribados, cabizbajos. Y eso es lo que significa la palabra abatido. Almas deprimidas, almas derribadas, almas que caminan en una constante derrota. Pero, ¿sabes una cosa? Que la palabra de Dios en el libro de Job 14:7 dice: porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Al percibir el agua reverdecerá, al percibir el agua. Es como si yo rehidrato mi cuerpo. De la misma manera, cuando tú estás completamente abatido, necesitas beber de la palabra de Dios. Eso es lo que significa el agua dentro del contexto bíblico. El agua representa la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Jesús le dice a la mujer samaritana: del agua que yo te daré a beber, dice, no tendrás sed jamás. Entonces, en el momento en que tú y yo estamos completamente decepcionados, cuando nosotros estamos deprimidos,
cuando no queremos ni ver el sol, cuando no queremos ver a nadie, cuando estamos encerrados en nuestra casa porque alguien nos ha traicionado, porque alguien nos ha lastimado y no queremos ver a nadie, nos encerramos porque estamos abatidos. Pero dice la Biblia que el árbol, aun cuando fuere cortado, dice que cuando la raíz perciba el agua, que simboliza la palabra de Dios, dice, reverdecerá aún, dice, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Hará copa como planta nueva, es decir, que puedes tú recuperar tu gozo. Puedes recuperar el pensamiento de victoria y la actitud de victoria que Dios ha puesto en ti. Entonces es necesario que por medio de la palabra de Dios tú y yo nos rehidratemos. Entonces una vez que el árbol se rehidrata y que busca, sus raíces buscan el agua, dice que vuelve a retoñar. El árbol vuelve a reverdecer. Yo les he explicado a la iglesia es que todas las depresiones habidas, todas están relacionadas con la pérdida de algo o de alguien. Ciertamente es que si tú buscas la palabra depresión en la Biblia no la vas a encontrar, pero como sinónimo vas a encontrar la palabra abatida, derribada, enlutada. Entonces esas palabras te están hablando de que hay un gozo que fue derribado en tu interior. Esa alegría que fue derribado en tu interior cuando pierdes a alguien, pierdes algo. Entonces toda la depresión está relacionada con la pérdida de algo o de alguien. Cuando alguien te decepcionó, perdiste tu confianza en él. Cuando pierdes a tu esposo, cuando pierdes a tu esposa, cuando pierdes a tus hijos, cuando experimentas la muerte de un ser querido, cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes un brazo, algún miembro de tu cuerpo, obviamente es que vas a caer en una situación de depresión y no vas a querer saber nada y no vas a querer salir de tu cuarto y te la vas a querer pasar todos los días durmiendo. Eso es lo que significa un alma abatida, es decir, que está derrotada. Pero hoy yo te quiero decir, y la palabra de Dios te dice, no estás derrotado, no estás derrotado. Que aun cuando el árbol fuere cortado, es decir, que aun cuando alguien te traicionara y atravesara una espada en tu corazón, aún queda una esperanza para tu vida. Es que dice que ese árbol al percibir el agua reverdecerá, es decir, que volverás a ser como la persona que antes fuiste. Yo quiero animarte. Si estás pasando en una situación difícil, quiero animarte a que absorbas la palabra de Dios, a que te rehidrates con la palabra de Dios y el gozo volverá a renacer en ti y la alegría va a volver a tu rostro. Y esa sonrisa que te caracterizaba va a volver a iluminar tu rostro. Entonces, en la segunda carta a los Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Más a Dios gracias que nos lleva siempre, dice siempre, en triunfo en Cristo Jesús. Porque la presencia de Dios en tu vida hará que tu vida sea una continua victoria. Porque así lo ha prometido Dios. Porque Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Él dará la victoria a tu vida. No hay manera de vivir una vida de derrota, no hay manera de vivir deprimido en el Señor, no hay manera de vivir derrotado, de caminar con el rostro hacia abajo. No hay manera
Dios es el que nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él es el que pelea tus batallas. Su palabra dice que si Él está contigo, ¿quién estará en contra tuya? Y qué mejor promesa que esa, que el Señor estará contigo en todo tiempo. Y si tienes depresión, Dios lo sabe. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. No te dejaré ni te abandonaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué precioso es el Señor. Qué precioso es el Señor. Levántate, levántate y resplandece, dice su palabra. Y que porque tu luz ha nacido. Levántate, es tiempo de levantarse. Siguiente punto, almas apáticas. Almas apáticas. Y este tipo de alma lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, Lucas 12, 19, y dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Almas insensibles. Almas apáticas. ¿Y qué es esto? El desinterés. El desinterés sobre todo por las cosas de Dios. Que todo te valga. Que llueve, truene, relampaguea, haya pandemias. Justamente ayer acaba de temblar y te vale. Y no te interesan los mensajes que Dios quiere hablarte, que Dios te está mandando, que Dios quiere decirte. Entonces, por eso es que yo en otras ocasiones les decía que el peor día de la humanidad fue el día en que el hombre desechó a Dios. Su palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino. Y su palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Tú y yo habitamos en este mundo. Y por consiguiente le pertenecemos a Dios. Porque somos de Él, pero el mundo no le recibió. No le reconoció. Tener una actitud apática, insensible a la voz de Dios. Entonces, esta alma dice, muchos bienes tienes. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Come, bebe, regocíjate, baila reggaetón y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Para con Dios. La Biblia habla acerca de unas vírgenes. 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellos eran sabias. Entonces, las sabias prepararon el aceite porque sabían que el amado regresaría, que el novio regresaría. Pero 5 de ellas les valió, reposaron, comieron, bebieron, se durmieron, se relajaron, chuparon, se regocijaron, y cuando llegó el novio no tenían el aceite preparado y se quedaron. Sin embargo, las que tenían el aceite salieron a recibir al novio.
Entonces, necesitamos ser sensibles a los mensajes que Dios está mandando a la humanidad. Siguiente punto, almas turbadas. Almas turbadas. ¿Qué es esto de almas turbadas? Turbada significa miedoso, medroso, atemorizado. Lo vamos a sacar del Salmo 6.1, al músico principal en Nehinot sobre Seminit. Salmo de David: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Entonces aquí David le estaba diciendo a Jehová: ¿hasta cuándo me sanarás? ¿Hasta cuándo escucharás mi clamor? Porque mi alma está muy turbada. Es decir, que estaba amedrentada, estaba miedosa. Ahora, fíjense, el alma turbada, lo que significa turbar, significa agitación, cuando el corazón sientes que se te va a salir el corazón, una perturbación, alborotar, conmover. ¿Qué sintió usted con el sismo de ayer? ¿Estuvo muy seguro que nada iba a pasar? ¿O estuviste turbado, estuviste miedoso, estuviste amedrentado? Y más cuando escuchas que la tierra ruge, que las casas truenan, que los edificios truenan, que los castillos empiezan a debilitarse y se empieza a agitar la tierra. Y tu alma empieza a alborotarse y tu corazón empieza a palpitar, empiezas a sentir taquicardia. Y en esos momentos empiezas a clamar a Dios y a orar a Dios: Señor, ayúdanos, que perecemos. Eso es lo que significa tener un alma turbada. Por eso que yo les decía, quizás necesitamos más mensajes de parte de Dios para que la humanidad le busque. Tú y yo tenemos la oportunidad de buscarle, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque Dios nos guardó en medio de este sismo 7.5 en la escala de Richter. Se sintió muy fuerte, pero así estaba David. Estaba David así. Dice: mi alma está muy turbada, muy miedosa. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. ¿Por qué le tienes miedo a los terremotos? ¿Por qué le tienes miedo a esta pandemia? Porque quizá piensas en tu mente: ahora sí me voy a morir, ahora sí se me va a caer la casa, ahora sí se me va a abrir un hoyo en la casa y me voy a hundir, y si salgo hay cables y se rompen los cables y nos podemos electrocutar. Y es así cuando nos encontramos en una situación terrible. Me acaban de enviar un video donde unos cirujanos estaban haciendo una operación de corazón abierto y están ahí trabajando los médicos y se escucha cómo están hablando y empiezan a decir: está temblando, está temblando. Y uno de ellos empieza a rezar, empieza a invocar a Dios. Y yo veo cómo es que estos médicos se mantuvieron allí con toda esa tranquilidad. Y eso a mí me motiva, eso a mí me alienta a que tú y yo tenemos que
recurrir a la seguridad, a la paz del Señor, que en todo tiempo Él estaría con nosotros. Su palabra dice en Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora en el libro de Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dios está contigo como un poderoso gigante. Guárdate eso en tu corazón, guárdate eso en tu mente, que Dios está contigo como un poderoso gigante y que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, y que Él te dará fuerzas y que siempre te ayudará y que siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Ahora, segunda carta de Timoteo, su palabra dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Dominio propio. Miren que este cirujano y su equipo de trabajo tuvieron dominio propio. ¿Saben por qué? Porque no pudieron salir corriendo como gallinas, sabiendo que su paciente estaba ahí debatiéndose entre la vida y la muerte. Tú no puedes salir corriendo, gritando, porque tu familia va a entrar en pánico. No puedes hacerlo. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera mantienes tu paz? Por medio de la palabra del Señor. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Contrólate. No, pero a veces a las personas que entran en crisis nerviosa les tienen que dar sus cachetadas, ¿verdad? Porque no tienen ese dominio propio. Porque escuchan cómo ruge la tierra y se desmayan, entran en shock, entran en crisis nerviosa y se bloquean completamente. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Eso es lo que significa turbar, agitación, perturbación, conmover. Ahora el alma que sigue se llama almas tristes. Almas tristes. Entonces, en el Evangelio de Mateo 26:37, y el mismo Jesucristo experimentó esa profunda tristeza. Entonces Jesucristo se hizo humano como tú y yo. Él nos enseñó a dominar todas esas tristezas, esas aflicciones, porque Él mismo sintió esa profunda tristeza en su corazón, en su alma. Y dice ahí en el Evangelio, Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces la palabra triste se desprende del griego 40:33 y significa afligirse todo alrededor, intensamente triste o profundamente dolido. ¿Qué pasa cuando algún paciente está desahuciado? Y los doctores se lo tienen que decir. ¿Sabes qué? Tienes un mes de vida. ¿O sabes qué? Te quedan 15 días de vida. Imagínense el ambiente de tristeza
puede pasar en esa persona. Cuando alguien a ti te ha detectado una enfermedad incurable y te dice, ¿sabes qué? Tienes que arreglar tus cosas porque tienes 30 días de vida nada más. ¿Qué pensarías? Habría una profunda tristeza porque Jesús sabía que estaba a punto ya de morir y que estaba a punto de ir a la cruz, que estaba a punto de que su cuerpo experimentara no solamente la muerte, sino que su cuerpo fue molido por ti y por mí, por nuestros pecados, dice el libro de Isaías, que su cuerpo fue molido a tal grado que en su rostro no había belleza alguna, de tantos golpes, de tantos puñetazos, de tantos latigazos. En su cuerpo no había ya belleza alguna. Eso es lo que significa una profunda tristeza cuando sabes que tu familiar está a punto de morir y ya no hay más por hacer. Entonces, aún hay una esperanza en el Señor. Su palabra dice en Filipenses, en el libro de Filipenses 4:4, y te lo voy a decir en esta traducción, nueva versión internacional. Su palabra dice, alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre. Insisto, alégrense. Entonces hay una invitación de parte de Dios. En la versión 1960 dice, gozaos en el Señor. Una vez más los digo, gozaos en el Señor. Alégrense siempre. Insisto, alégrense en el Señor. Entonces por eso es que dice su palabra, hay alguien enfermo, llame a los ancianos, que oren por él y que lo unjan. Que pongan sus manos sobre los enfermos. Y si hay alguien alegre, dice, cante alabanzas. De manera tal que Dios está interesado en que tú y yo podamos recuperar nuestra alegría. Ciertamente es que hay cosas en las cuales tú y yo ya no podemos hacer nada, porque no somos ni médicos ni Dios. Tristemente es que nuestro pastor partió. Y llegado el momento en que yo le decía a la esposa del pastor, tristemente es que ya hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Todo lo hemos hecho esto, lo otro, pero llega el momento en que tú ya no puedes hacer más. Tienes que dejárselos a los médicos. Y llega el momento en que los médicos ya no pueden hacer más. Tienes que dejárselo a Dios. ¿Qué puedes hacer? ¿Reclamarle a Dios? ¿Amargarte? Sabes que Dios es soberano. Entonces, de alguna manera Dios tiene que alentarnos, tiene que levantarnos ese ambiente, ese sentimiento de alegría. Por eso es que dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ahora en el Salmo 68:1 dice al músico principal, Salmo de David, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. No sé si tú has visto algún documental de la vida silvestre, cuando ves a un becerrito saltando en el campo, ves a un ciervo saltando en el campo. Así es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si tú has hecho lo que en tus manos estuvo y por tu familiar has hecho lo que más pudiste haber hecho, lo demás ya le toca a Dios.
Si Dios dice que es tiempo de recoger a tu familiar, dale gracias a Dios. Pero dice aquí, más los justos se alegrarán delante de Dios y saltarán de alegría. Es claro que habrá un momento de dolor, habrá un momento de luto, pero ese luto Dios lo va a transformar en alegría, en gozo, en su determinado tiempo. Ahora la siguiente almas adúlteras. Uy, qué dura palabra, almas adúlteras. Pero sabes una cosa, aquí no se refiere de cuando alguien tiene relaciones con otra persona que no sea su esposo o su esposa. No se refiere a esa palabra de adulterio, sino que se está refiriendo a las personas que cambian la verdad por la mentira. Cambian la verdad por otra mentira o por otra palabra que se parezca. Pero si tú lo analizas, es una mentira. Almas adúlteras. Ahora bien, miren. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Ahora, adúlterar. En el griego se dice dolor, con doble O al final. Del griego 1389. Y esta palabra lo que significa es corromper la palabra de Dios, adulterar su esencia, torcer la palabra de Dios para engañar. Mis amados hermanos, en el huerto de Edén, Satanás engañó a Eva. ¿Y saben lo que hizo Satanás? Adulterar la palabra. Con que Dios ha dicho, bien sabe Dios que el día que de ese árbol coman, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sin embargo, eso no fue lo que Dios había dicho. Pero se parece, ¿verdad? A simple vista se parece. Entonces eso es lo que significa adulterar la palabra de Dios. Ahora, ¿saben una cosa? Hay muchos ministerios que se han dedicado a adulterar la palabra de Dios y cual ladrones que se suben al camión diciendo saquen celulares, carteras, collares, aretes, anillos, saquen todo lo de valor. Así hay muchos ministros que desde las iglesias dicen saquen carteras, celulares, collares, aretes, tráiganme las escrituras de sus casas, tráiganme las escrituras de sus carros, hagan un pacto con Dios y Dios los va a prosperar. La llamada doctrina de la prosperidad. Y en efecto, esa palabra está en la Biblia, que Dios te hará prosperar si tú ofrendas a Dios. En efecto, eso está en la Biblia, pero no es la esencia de la palabra de Dios. No es la esencia, no podemos lucrar con la palabra de Dios. Por ahí hay quienes dicen que venden unas hostillitas de la cruz donde fue crucificado Jesucristo. ¿Y saben cuántas hostillitas han vendido? Y la cruz no se termina. Pare de sufrir. Venga y pare de sufrir. Aparentemente es verdad. Pero si lo analizamos a la luz de la Biblia, es que dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. Confía en mí, yo he vencido al mundo. Entonces a eso se refiere esta parte. Gente que te cambia la verdad por una mentira. Por eso es que la Biblia dice que hay a quienes a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A la gente que quieres disciplinar, se enoja y dice, padre malo, madre mala, ¿por qué me disciplinas? Es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Entonces, hablando de
de esa parte es que su palabra dice, en la primera carta de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios no adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ello crezcas en la salvación. Y si tú ves tu Biblia en el libro de Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Y Jesucristo aquí en la tierra dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si alguien te ha enseñado a ti que la mejor forma de comunicarte con el Padre es a través de Buda, a través de Mahoma, a través de ídolos, a través de no sé qué tantas cosas te están cambiando la verdad de Dios por una mentira. Si a ti te dicen que tienes que irte arrodillado a tal lugar, a hacer peticiones, golpearte la espalda y hacer esto y hacer lo otro, hacer promesas, te están vendiendo una mentira. Y eso es cambiar la verdad de Dios por una mentira. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien hay salvación, más que Jesucristo, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Esa es la verdad de Dios. Pero estas almas se encargan de confundirte y de venderte mentiras. Su palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Quizá durante muchos años has estado engañado. Quizá durante muchos años has comprado mentiras. Pero dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, en la segunda carta a los Corintios 4:2, dice su palabra, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, ahí mismo, segunda carta a los Corintios 2:17, dice, nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo, hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Nosotros no negociamos con la palabra de Dios. Lo que Dios ha estipulado en su palabra, como el diezmar y ofrendar, eso es. Pero el cobrar por esto, cobrar por lo otro, cobrar por una prédica, cobrar por una oración, por esto, por lo otro, eso es adulterar la palabra de Dios. Y por último, mis amados hermanos y amigos, son las almas que olvidan los favores de Dios. Almas que olvidan los favores de Dios. Miren, vamos a ir al Salmo 103. Dice ahí, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! Almas que olvidan el favor de Dios. ¿Sabes que ayer hubo un sismo? Y que por la misericordia de Dios, tú y yo estamos aquí. Estamos sanos, estamos vivos, aquí andamos.
respiramos, ¿verdad? Quizá con carencias, pero aquí estamos viendo a nuestros hijos, a nuestros padres, viendo a nuestros familiares, pero le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios que este virus, esta pandemia no ha tocado a tu familia. Le damos gracias a Dios. Recuerdo que Jesucristo sanó a 10 leprosos. Y de los 10 leprosos solamente uno regresó a decirle gracias. Y Jesucristo dijo, no sané yo a 10, ¿y dónde están los demás? Pero es que esa es la realidad. Somos ingratos. Aún como hijos, somos ingratos. Con los padres, ya cuando los vemos viejitos, ya los queremos mandar al asilo. Órale, ya vaya ese viejito. Es más, ya quiero que se muera para que yo me quede con la casa. Ingratos. Con Dios es lo mismo. Le damos gracias. Porque quizá tú ni te diste cuenta que en el camión donde ibas subieron a robar y a ti no te pasó nada. Gracias a Dios. Quizá había un accidente y el chofer logró maniobrar bien, logró estabilizar el carro y quizá tú ni gracias le das a Dios. Almas que olvidan el favor de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades. Sabes que Dios te está perdonando y no lleva cuenta de tus maldades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es lo que Dios ha hecho en tu vida. Son tantas bendiciones que el Padre ha mandado a tu vida y que quizá ni lo ves. Entonces, ser agradecidos es la llave más poderosa para acercarnos al corazón de Dios. Si tú le das unos tenis a unos niños que están en la calle pidiendo dinero porque los ves descalzos, y esos niños te lo reciben, pero después lo tiran. Porque a esos niños no les conviene traer tenis, porque lo que ellos quieren es producir lástima para que les den dinero. Pero a ti te duele verlos sin tenis y tú obras en misericordia por ellos, y al ver que ellos ni lo usan, entonces en tu corazón dices, no le vuelvo a dar nada a este niño. Pero, sin embargo, si tú le das algo a alguien y esa persona lo necesita y te dice gracias y lo valora, entonces tú dices, bueno, pues le voy a seguir regalando más cosas, ¿verdad? Le voy a seguir bendiciendo. Recuerdo una imagen de un señor que le llevaron una torta y ese señor estaba en la calle y le daba gracias y le daba gracias y gracias y no se lo quería comer y le daba gracias. Pero sin embargo a una señora le llevaron un jabonzote y casi se los avienta a la persona que se los lleva. ¿Qué diferencia? Que tú y yo podamos decirle al Señor, gracias por tus bondades y por tus misericordias. Quiero leerte el Salmo 104 en una versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y a sus patios con canciones de alabanza. Agradézcanle y bendigan su nombre. Agradézcanle y bendigan su nombre. Y en la versión 1960 dice, entrar por sus atrios con acción de gracia, con alabanza. Entonces, el mayor incentivo para que Dios te siga bendiciendo a ti y a mí es tener una actitud de agradecimiento. Gracias, Señor, porque ayer tú nos libraste de este sismo de 7.5 grados, que realmente estuvo intenso, estuvo muy fuerte, pero por tu misericordia estamos aquí. Por tu amor seguimos vivos y queremos darte gracias.
¿Por qué no me ayudas a darle gracias a Dios? Yo te invito a que inclines tu rostro, ahí donde tú estés, inclina tu rostro. Y quiero ayudarte a que le demos gracias a Dios. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, gracias por la bondad, Señor, que has tenido con nosotros, porque has sido bueno en todo tiempo, Señor. En todo tiempo. Desde el principio de la humanidad has sido bueno, Señor, y tú obras conforme a tu amor y tu misericordia. Gracias te damos por nuestras vidas, Señor, por nuestras familias. Gracias porque hasta ahora, Señor, no ha habido ningún virus que ha atacado a nuestra familia y te damos gracias. Y te decimos gracias porque nos sigues guardando bajo la sombra de tus alas, al abrigo tuyo, Señor. Tú eres nuestro escondedero. Y tu palabra dice que nadie podrá arrebatarnos de tu mano. Y ahí estaremos seguros, Señor. Gracias, Señor, porque tuviste control de este sismo de ayer y porque seguirás teniendo control, Señor. Y no clamamos a ti cuando venga la desgracia, sino en todo tiempo, Señor, para que cuando llegue la desgracia, sepamos que debemos confiar en ti, que en tus manos estamos seguros. Y que tú nos guardarás, Señor, como a la niña de tus ojos. Perdóname si no he sido agradecido, Señor. Hoy yo quiero aprender a ser agradecido contigo, porque quizá no he visto lo que tú has hecho por nosotros, por mi vida, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Gracias te doy en esta hora, amado Padre, en el nombre de Jesús, pero también yo quisiera bendecirte, mi amigo. Quiero declarar la bendición del Señor y su bendición dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé la paz. En medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la desgracia, que el Señor te dé la paz. Hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.